Hola, mi nombre es Melissa Janet Cantumpech, estudio el tercer cuatrimestre en la licenciatura de Psicología en la Universidad Innova Campeche. Hoy les vengo a hablar de una materia. ¿Cuál es? Métodos estadísticos aplicados en la psicología. Esta materia nos va a ayudar demasiado a comprender cifras, a comprender para qué nos sirve la estadística, para qué si no estudiamos pues administración u otras cosas, ¿no? ¿Para qué nos sirve como psicólogos o psicólogos de preparación? Este tema es muy importante abordarlo y les voy a explicar los conceptos básicos y principales de por qué nos sirve, para qué nos sirve, cómo se conoce, qué es, así. Bueno, empezaré por explicarles estadística. La estadística es muy importante para la psicología, pues nos ayuda a entender mejor y a desarrollar nuestro pensamiento crítico y analítico. Además, que nos ayuda con nuestros métodos científicos. ¿Por qué? Un psicólogo se basa en hacer estos métodos científicos para comprobar hipótesis, para comprobar sus ideas y no solo quedarse en eso, ¿no? En ideas muy vagas, sino que en comprobarlas, en verdad, en tener en cuenta qué es cierto y qué no, o hasta qué límite se llega. Entonces, para esto es muy importante la estadística para un psicólogo. La bioestadística se encarga de comprender todo lo biológico. Por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué esto? ¿Por qué sientes esto? Todo lo biológico que hay en el ser humano. De esto se encarga la bioestadística. Ahora les voy a explicar universo. Bueno, les voy a explicar este punto como algo muy simple, específico, para que no nos vayamos a revolver. Bueno, el universo es todo aquello que nos rodea, todo. Personas, animales, todo lo que es materia. Y nos sirve en psicología, por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. El mundo es mi universo. Y está conformado por muchas cosas, en personas, animales, plantas y demasiadas cosas, ¿no? Entonces, nos ayuda para delimitar todo lo que nos rodea. Ahora les voy a hablar de población. La población es algo como más específico al universo. Por ejemplo, ¿no? Yo les mencionaba, el mundo, todo el mundo, por ejemplo, personas, animales, plantas, todo es mi universo. Mi población, haz de cuenta que es mi poblado, mi comunidad. Por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto es mi población. Y ahora mi muestra haz de cuenta que es todos los niños de 10 a 12 años de Felipe Carrillo Puerto. Esa es mi muestra y mi población. ¿Por qué? Porque van delimitando ciertos grupos para tener mejor pruebas, para implementar mejores cosas. Por ejemplo, en la población se especifica un objeto de estudio y va a determinar cierta cantidad de personas. Por ejemplo, ¿no? Mi población, Felipe Carrillo Puerto, a suponer, ¿no? Tiene 25,000 habitantes. Esa es mi población. Es más definido porque el universo no tenemos en cuenta cuánto es porque es demasiado grande. Mi población es de un grupo más chiquitito y más delimitado, por ejemplo, 25,000 habitantes. Ahora mi muestra son todos los niños de 10 a 12 años de Felipe Carrillo Puerto, que no van a ser muchos. ¿Esto para qué? ¿Para qué por decirlo, estas divisiones de universo, población y todo esto? Bueno, estas se dan porque al momento de hacer tú una estadística o implementar cuestionarios, recordemos que en la estadística tenemos que implementar cuestionarios, tenemos que implementar entrevistas, tenemos que implementar diferentes actividades para saber en realidad cifras exactas. Bueno, entonces, si yo quiero conocer estadísticamente a los niños de 10 y 12 años, pues tengo que delimitarlo. Tengo que delimitar niños de 10 a 12 años. ¿Por qué? ¿Qué quiero saber de esto? Bueno, ahí dependerá de cada uno y dependiendo de tu método científico, qué quieras aprender de ellos. Yo, por ejemplo, pondría, ¿por qué los niños de 10? Hay depresión de niños de 10 a 12 años. Podría ser, ¿no? Entonces yo delimito para que estas pruebas tengan mejor validez y tengan mejor resultado, porque si nosotros no ponemos un límite es demasiada la población y no vamos a dividir, por ejemplo, de 10 a 12 años, sino que todos los niños
pues ahí es algo más extenso y no nos va a dar a ciencia cierta todo lo que queremos saber, porque son cantidades demasiado grandes, cantidades que pues no, como que no van a tener un resultado satisfactorio para nosotros. Les voy a explicar variable. ¿Qué es una variable? Un conjunto de valores resultantes. Por ejemplo, todos los resultados que me den de esos niños de 10 a 12 años son mis variables. ¿Por qué? Porque no coinciden. No coinciden en nadie. Como su nombre lo dice, todas varían en diferentes. Va a haber una que otra que va a coincidir, pero no en todo. Va a ser algo así como muy vago, pues. Bueno, es esta la variable. Describe una característica, un atributo, una propiedad que observa del estudio. Por ejemplo, ¿no? Yo observé que los niños de 10 a 12 años les encanta comer ensalada. Esa es mi variable, porque nos damos cuenta que coincide, que varía en estas, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo más o menos, por ejemplo, ¿qué queremos saber? Si varía la información o no. O tal vez es algo muy vago, o tal vez no hay, o tal vez sí. Ahí vamos ya empezando a sacar nuestra estadística. Ahora les voy a hablar del parámetro. El parámetro es un valor numérico que describe una característica. ¿Por qué? Dice, se obtiene a partir de los datos que te da tu variable. Por ejemplo, si tu variable te dio que a los niños de 10 a 12 años les encanta comer ensalada, entonces ese va a ser tu parámetro. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué? Entonces, a partir de ese nos infiere un valor. Ya vamos sacando más definida nuestra estadística. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué no les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Entre otras cosas. El dato es un valor observado o de observación. ¿Por qué se da este dato? Ya después de que nosotros tengamos o recopilemos toda esta información desde la estadística, desde el parámetro, variable, todo esto, se recopilan estos datos y de estos datos se va estudiando y se va sacando ya en sí lo que es la estadística. Es un valor que nos proporciona un caso, una variable concreta, un parámetro concreto. Ya es algo más específico, más claro, más verídico, algo que ya podemos comprobar que así es y no que solamente lo estamos inventando. Es lo que nosotros como psicólogos tenemos que hacer, implementar estos métodos científicos, porque nos ayudan no solo a crear hipótesis o nos ayudan, sino a comprobarlas, porque nosotros no podemos divagar en información y decirle, ¿qué hice en depresión? Es porque no comes. No, son cosas muy concretas, ¿no? Que nosotros debemos de aprender, principalmente ahora que estamos en formación de psicólogos, tenemos que saber estas herramientas, cómo implementarlas, cómo variarlas, cómo saber leer estas estadísticas, porque muchas veces vamos a ver que van a ver en revistas, en artículos, en artículos de investigación, en todo hay estadística. Y cuando vayamos a querer leerla, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque no tenemos estas herramientas. Esta materia de métodos estadísticos aplicados en la psicología nos va a ayudar a implementar, a organizar, a leer, a comprender a por qué están estas estadísticas. No solamente nos ayuda a, ya sé leer estadística, no, pues qué bien. No, pues no. Nos ayuda a comprender mejor a ciencia cierta nuestros métodos científicos y a crear nuestro pensamiento analítico y crítico. ¿Por qué? Analítico porque analizamos, como su nombre lo dice, analizamos por qué son las cosas así, qué tiene que ver, por qué lo conozco, por qué no lo conozco. Y crítico porque nos da, ya podemos juzgar, bueno, no juzgar, sino crearnos un pensamiento y preguntar, ahora sí que investigar, indagar más allá de lo que nosotros queremos saber. Bueno, ahora les hablaré de la escala de medición. La escala de medición es algo muy complejo para nosotros. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo. La escala de medición se divide en varias secciones. No solamente en esta, sino representa valores y vamos midiendo. Por ejemplo, son diferentes medidas que se dan y es para ir delimitando cada vez un poco más
hasta llegar. Muchas veces esta escala se da en un cuadro, se pueden hacer en diferentes maneras. No hay en sí una manera cierta, o sea, exacta que tiene que ser así. No, eso es cada quien dependiendo de cómo sus datos. Esta escala se recala de los datos y se lleva una escala para ver en realidad en qué rango está. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero dividir mis niños de 10 a 12 años de Felipe Carrillo Puerto. Pues vamos a poner la escala de tal a tal, pues presenta síntomas de... Es más, para ir recopilando datos y para tenerlo a la mano. Es para hacerlo más sencillo y ¿cómo decirlo? Más simple o más, eh, o hacerlo más leíble o algo así para más factible para nosotros. Bueno, ahora voy a hablar de medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central son valores que se ubican en el centro del conjunto de los datos ordenados. Son 4 valores en sí. ¿Y cómo se dividen? Por ejemplo, los valores de medidas de tendencias centrales, por ejemplo, la moda, la media y así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos ahora sí a medir en qué estado están los niños, en qué estado están los jóvenes, en qué estado están los adultos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Los niños de 10 a 12 años de Felipe Carrillo Puerto les gusta jugar fútbol. A 10 de cada niño le gusta jugar fútbol. Entonces, pues ahí estamos poniendo una medida exacta de esa tendencia y por qué. Entonces ahí vamos analizando más y vamos comprobando nuestra hipótesis, ¿no? Por ejemplo, yo podía preguntarnos en una encuesta, ¿qué les gusta hacer a los niños de 8 años de aquí de Felipe? Bueno, les gusta ir al campo, pero eso es algo muy vago que me están contando, no he comprobado. Entonces necesito recopilar mi estadística, implementar las estrategias, seguir paso a paso para llegar a medir esta tendencia y si es cierto o no, si es verídica o no, si puedo comprobarla, si puedo hacer un estudio de esto, si puedo decir, bueno, ¿y por qué les gusta, no? Comprobar esta hipótesis, que bueno, ya a mí me dijeron, ¿no? Escuché, pero en realidad no sabía si era cierto. Y hasta que lo compruebo puedo decir que es una medida de tendencia central. Bueno, ¿por qué les expliqué esta materia? ¿Por qué el video? ¿Por qué esto? Bueno, fue una tarea del maestro Daniel Muñoz y en él quería hablarles de la importancia que tiene este tema. Es muy importante, nos ayuda demasiado en la vida, nos va a ayudar ya ejerciendo la profesión si logramos ser psicólogos y bueno, igual como estudiantes, porque pues no solamente eso, nos sirve para la vida diaria, nos sirve para implementar nuevas cosas, nos sirve para aprender más que nada todo esto. Bueno, les voy a hablar un poco. Nos capacita esta materia nos va a capacitar para realizar estudios de investigación porque, como ya les mencionaba, si nosotros queremos hacer una investigación de algún tema, por ejemplo, ¿no? El alcoholismo, la depresión o cualquier tema que tenga importancia para nosotros, ¿no? Ya sea de nuestro interés. Bueno, primero tenemos que aprender a sacar tendencias, a sacar estadística. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar con nuestros métodos científicos qué es verdad y qué no. Desarrolla nuestro pensamiento crítico y analítico. Desarrolla nuestro pensamiento a lo máximo, ahora sí. ¿Por qué? Porque nos da herramientas, porque nos ayuda a comprender mejor, porque nos ayuda a tener más verdad que hipótesis. Esto es muy importante, es crucial para tener estos conocimientos, poder y leer publicaciones, no solo eso, entrevistas, periódicos, datos, todo esto, la estadística nos ayuda a esto, a leerlos, porque de repente, no, por ejemplo, no aprendemos a leer esto, y en una se hace una investigación científica, y nos dicen, no, pues mira esto, y yo así como que lo leo, y no lo entendí, entonces pues ahí estamos mal, porque uno como psicólogo, o psicólogo en preparación, tenemos que aprender a leer estas cifras, estos números, para poder atender e implementar mejor
nuestra profesión como psicólogos. Bueno, esto es todo el video. Muchas gracias por su atención. Que tengan linda tarde.